Este es el espacio que conecta a todas las personas en el campo y la ciudad con el agro. Al Campo de Caracol Radio. Dirige y conduce Luis Enrique Hurtado en Al Campo de Caracol Radio. Vamos a hablar de una situación muy difícil, muy complicada que están afrontando los productores de arroz. Están trabajando a pérdida, la cosecha no se está pagando como se tenía proyectado. Los arroceros del país le están pidiendo al gobierno nacional que se adopten las medidas necesarias. El caucho, una actividad agroindustrial que viene presentando cifras positivas, y por supuesto vamos a hablar del mercado de la leche, qué va a pasar con los precios al productor y también el mercado informal. Sean todos bienvenidos, ya comenzamos Al Campo de Caracol Radio. Luis Enrique Hurtado en Al Campo de Caracol Radio. Y a esta hora de la mañana vamos a hablar de un tema que es bien complicado, bien álgido. Son los bajos precios del arroz, que en estos momentos pues tiene en una situación muy difícil a los productores a nivel nacional. Estamos con don Óscar Gutiérrez, él es el presidente de Dignidad Agropecuaria, pues para conocer más detalles sobre lo que está pasando con el arroz, los bajos precios. Don Óscar, ¿qué tal? Bienvenido al Campo de Caracol Radio. Un cordial saludo para ti y para toda tu audiencia. Don Óscar, hay protestas, malestar entre los productores de arroz a nivel nacional por los bajos precios. ¿Qué es lo que está pasando en este sector? Lo que sucede es que los inventarios a final de año y a primer mes de tuvieron un incremento del orden de unos 250, 270 mil cargas más. Y eso llevó a la industria a rebajar el precio. Calculo yo, porque tienen la idea de que tienen que guardar el arroz un tiempo más antes de realizarlo, o sea, de hacer la rotación del capital, tendrá unos costos financieros, un problema de almacenaje y demás, pero en las investigaciones que nosotros hemos hecho, pues lo que queda claro es que hay allí una manipulación sin duda del precio, una tira, digamos, hacia abajo, en lo que le compraban a los productores del orden del 19%. Esa situación, ¿qué es lo que genera? Pues que los arroceros que están cortando su arroz en estos 3-4 primeros meses, si siguen con esos precios, están perdiendo del orden de 1 millón, 1,5 millones de pesos por hectárea cortada. Entonces, claro, en esas condiciones, pues le han pedido al gobierno que se revise la situación y han salido pues a realizar las protestas que hemos visto toda esta semana y que pueden terminar dándose también la semana entrante si no hay solución, ¿cierto?, a lo que han dicho los productores, en el sentido de que la industria puede pagar mejores precios sin que eso lo lleve a la quiebra ni a la ruina ni a pérdida, ¿cierto?, de un dinero para ellos. Es decir, en este momento los productores de arroz no solamente están trabajando a pérdida, sino que no se compensa la inversión que se realizó en la siembra de las hectáreas. Exactamente, no se compensa porque los costos de producción, al presentarse esa rebaja del 19% con relación a los precios que tenían cuando sembraron, bueno, y a las alzas de este año en salarios, etcétera, no les dejan, ¿cierto?, ninguna utilidad, no les permiten ni siquiera recoger ese costo de producción y menos tener una utilidad. Entonces, con sobrada razón, pues han realizado todas las protestas que han realizado en el transcurso de la semana y que, bueno, deben seguir realizando si no hay una solución. Don Óscar, el problema es casi que recurrente, ¿no? Cuando hay buenos precios, las hectáreas sembradas con arroz suben, aumentan, y obviamente esto presiona a la baja el precio. Pero es que en este caso no es por un problema de un aumento sustancial en la siembra, sino por las importaciones de arroz vía Tratado de Libre Comercio de los Estados Unidos, por las importaciones del Ecuador, por efecto del Acuerdo de Libre Comercio que se conoce como el mercado común de los países pues del área andina,
y también por el contrabando que se presenta, ¿cierto? Sobre todo en la frontera sur del país. Entonces, ese componente llevó a unos excedentes, pero sí, se descuenta la importación del arroz ecuatoriano, del arroz norteamericano, y se hace un cálculo del contrabando, pues que no puede ser obviamente un cálculo pues muy exacto. Lo que encontramos es que coinciden las cifras de esas importaciones con la situación de excedentes que se presenta, ¿cierto?, en este momento. Esa es la situación que es muy difícil de manejar, pues porque el gobierno nacional podría intervenir en el mercado con una libertad, digamos, vigilada en el precio y ajustar, ¿cierto?, los recursos para los precios mejor, para que los arroceros no pierdan en esta temporada. Sí, señor, porque se han presentado reuniones y no se ha logrado ningún acuerdo. El punto de equilibrio de compra sería, ¿qué base? Es más o menos, ¿cierto?, de 210, 215 mil en unas zonas y un poco más en las otras zonas del país. O sea, tampoco los arroceros están pidiendo pues que les paguen 250 mil pesos, ¿cierto? No, están pidiendo un precio justo, que es lo que ellos llaman un precio justo. Recoger todos los costos de producción y tener una utilidad. ¿Qué utilidad? La utilidad, ¿cierto?, media de ganancia en la sociedad, en los negocios en general, ¿sí? Digo, los negocios normales, ¿no? No los negocios pues de contrabando, de narcotráfico, etcétera, etcétera, ¿cierto? Sino en los negocios normales que puedan tener una utilidad. Eso es lo que ellos están solicitando, y lo que estamos pidiendo desde Dignidad Agropecuaria Colombiana, que se les reajusten el precio a los productores. ¿Y los empresarios no ceden? Los empresarios están ahí sí, como dicen, retrecheros, ¿cierto? Porque entendemos nosotros que pues están ganando una plata importante, sin lugar a dudas, por eso no tenemos ninguna duda, que ellos pueden alegar que es que tienen unos costos financieros, pero le hemos dicho también al gobierno nacional, bueno, venga, recojan esos costos financieros y esos costos de almacenaje, y con el compromiso de que los industriales retornen, ¿cierto?, a los precios anteriores, o sea, que reajusten en el 19% el arroz, pero no ha sido posible que se llegue a un acuerdo en esas condiciones. El Ministerio de Agricultura tenía usted lo tocó ahora, el llamado incentivo al almacenamiento de arroz. Eso desapareció y esa era una alternativa viable para almacenar el arroz, que no, pues para no inundar el mercado y no bajar los precios como está pasando en el día de hoy. ¿Esa posibilidad también está sobre la mesa en el diálogo? Pero es que lo que pasa es que la anterior ministra resolvió que ese subsidio al almacenamiento, o ese apoyo, o esa política, ¿cierto?, frente al almacenamiento, que eso era para servirle a los ricos, a los arroceros ricos y a la industria y no sé qué. Y entonces confundieron completamente todo el asunto, porque realmente ese era un subsidio que se transfería al precio por el camino, ¿cierto?, de quienes compran el arroz, que son los industriales del arroz. Pero como planteó eso la ministra, los arroceros inmediatamente dijeron que sí. ¿Por qué? Pues porque quedan sin la obligatoriedad obvia, ¿sí?, de dar un precio que recoja y que sea más o menos justo para los arroceros. Al no existir el incentivo, pues desaparece esa figura, y desapareciendo esa figura hacen negocios que no están ligados, digamos, a la oferta, a la demanda, etcétera, sino que están ligados a precios de especulación o a precios de control sobre el mercado, ya que son posición dominante las tres grandes industrias de arroz del país en el mercado. Lo más complicado es que en estos momentos pues está en la recolección de
la cosecha en algunas zonas donde hay distritos de riego y pues obviamente les está generando millonarias pérdidas, no se está compensando el valor que se invirtió. Sí, son las zonas de riego, que son zonas que siembran todo el año. El arroz que se siembra en Casanare, en buena parte de los llanos orientales, en lo que llamamos Arauca, ¿cierto? Y en algunas otras zonas del país, que es arroz secano, es en el segundo semestre. Claro. El que está problemado, ¿cierto? Es el arroz del primer semestre, que es un arroz fundamentalmente de los distritos de riego de Tolima, Huila, norte de Santander, y algún riego que hay en Meta y Casanare. Bueno, don Oscar, entonces, panorama complicado, ¿no? Muy complicado, sin lugar a dudas. Yo espero que se resuelva favorablemente, que no crucifiquemos a los arroceros y sigamos perdiendo áreas y sigamos perdiendo cultivos y terminemos reemplazando el arroz nuestro por arroz extranjero, que es a donde puede terminar, ¿cierto?, toda esta situación. Pues don Oscar, muchísimas gracias. Vamos a estar muy atentos de lo que pueda pasar en este diálogo, en estas negociaciones, a ver qué sucede, si se logra este acuerdo para intentar salvar a los productores de arroz que en estos momentos pues están atravesando, como usted lo dice, por una situación muy difícil. Muchísimas gracias, feliz día. Muchísimas gracias a usted y le reitero pues un cordial saludo a toda su amplísima audiencia en el campo. Continuamos con Al Campo en Caracol Radio. El caucho natural en Colombia, según cifras del Fondo de Fomento Cauchero, ha incrementado su actividad agrícola y también agroindustrial desde el 2019. Comparado con el cierre de 2024, estamos hablando de un crecimiento del 220%. Vamos a conocer más detalles de esta actividad, de este sector, la producción de caucho, que tiene gran acogida, gran auge en aquellas zonas donde se están restituyendo cultivos ilícitos. Vamos a hablar precisamente con el doctor Fernando García. Él es el director ejecutivo de la Confederación Cauchera de Colombia. Doctor Fernando, ¿qué tal? Bienvenido al campo de Caracol Radio. Muchas gracias por la invitación. Doctor Fernando, ¿cómo es el panorama hoy de la producción de caucho en Colombia? Bueno, pues eso ha venido cambiando en los últimos años. Efectivamente, muchas de las plantaciones que se sembraron entre 2008 y 2014 han venido ingresando a su etapa productiva y eso ha permitido que, sumado a los buenos precios internacionales, sumado a algunas estrategias del gremio, pues hemos podido comenzar a crecer y a colocar cifras interesantes tanto en exportaciones como en mercado interno. Entonces hemos venido en un proceso de crecimiento en los últimos 5 años exponencial y eso de alguna manera pues es bueno para las comunidades rurales, es bueno para demostrar que el caucho natural definitivamente es una opción rentable y que aporta al desarrollo económico de los territorios. Hablando de hectáreas, ¿cuántas son esas hectáreas que están sembradas en caucho y cuáles son las zonas de mayor producción? Bueno, Enrique, el caucho natural en Colombia como plantación está en 18 departamentos. Las hectáreas que se sembraron durante el episodio, como te digo, desde ese lapso de 2008 a 2014, 15, fueron alrededor de 70.000 hectáreas. Es la especie forestal nativa, Luis Enrique, de mayor extensión en nuestro país. Las áreas de mayor producción en este momento son los llanos orientales, Casanare, Meta, parte de Guaviare, norte amazónico, Piedemonte del Meta y el Bichada. Esas son las zonas que hoy por hoy son las zonas de mayor extensión, pero obviamente, Luis Enrique, quiero contarle a la opinión que nuestro gremio está conformado en 98% por pequeños productores de caucho y la mitad de nuestra área pues obviamente está en los llanos orientales. Sí, a propósito de estos pequeños productores, es decir, son pequeños agricultores que ven en esta actividad un ingreso, una rentabilidad con los buenos precios que hoy están en los mercados a nivel global, a nivel internacional. Sí, señor.
quiero informarles a los que no saben la historia, el caucho natural como plantación en Colombia se da por procesos de sustitución de cultivos ilícitos como una alternativa interesante para estos productores. Y por eso estamos en las zonas que siempre han sido tradicionalmente afectadas por este tipo de plantaciones ilícitas, y el caucho definitivamente para estos pequeños productores ha generado y ha sido una opción importante, así como lo ha sido cacao, así como lo ha sido diferentes otras alternativas. Caucho también fue una de las alternativas y programas exitosos que tuvo varios programas durante los últimos 10, 15 años. Por eso está en manos de pequeños productores, por eso estamos en las zonas más complejas y afectadas por esto. También ha sido una alternativa interesante para incorporar mano de obra lícita, alejando a la gente de la minería ilegal, alejando a la gente de cosas pues que de los grupos armados. De alguna forma, hoy por hoy estamos demostrando, y hay muchas familias que nos lo cuentan, que han educado a sus hijos, que tenemos de toda la estructura social, tenemos excombatientes, tenemos firmantes del acuerdo de paz, tenemos comunidades indígenas, comunidades afro, comunidades que de alguna forma han sido parte pues como importante en esa historia de conflicto en nuestro país. Doctor Fernando, ¿cuál es la producción y a cuánto ascienden las exportaciones? Hoy tenemos un reto muy grande, que pues desde seguir incrementando nuestro promedio de producción. Hoy somos el país de Latinoamérica que tiene más bajo promedio de producción. Eso hay que decirlo, porque pues hasta ahora estamos en unos procesos de acompañamiento a nuestros productores. Nuestras cifras de exportación en el 2019, para compararlas, eran de más o menos entre 2 y 3 millones de dólares en materia prima como valor agregado. Cerramos el 2024 aproximadamente con una cifra superior a los 25 millones de dólares. Exportábamos en el 2019, Luis Enrique, a 3, 4 países. Hoy estamos cerrando 2024 exportando más de 17 países, materia prima con valor agregado. Si hablamos de productos terminados que usan caucho como globos, guantes y otros artículos, estamos cerrando 2024 con más de 150 millones de dólares a más de 70 países. O sea, hay espacio para crecer, claro. Muchísimo, claro. Nosotros venimos en un crecimiento de más del 226% en exportaciones. Hemos disminuido las importaciones. Obviamente todavía abarcamos el mercado nacional, todavía tenemos temas por resolver. Hay muchas plantaciones inactivas, estamos en ese proceso a través de nuestro Fondo de Fomento Cauchero, impulsando, volviendo a retomar los territorios, y pues obviamente nos ayuda muchísimo que ya estemos muchos productores muy contentos en reactivar y dinamizar. Esa es nuestra labor como gremio, lo estamos tratando de realizar. Año por año venimos creciendo. El año pasado fueron 485 contenedores que se fueron para más de 10 países, como te decía. Y eso pues obviamente es un reto, es una alegría. El año pasado, el 5 de diciembre, lanzamos, Luis Enrique, nuestra marca de caucho registrada, la marca 100% caucho natural, para que todos nuestros productos, para que todos los industriales puedan impregnar en sus productos, en sus artículos, la marca y cuente la historia detrás del caucho natural, una historia de sustitución de cultivos, de protección de bosques, de todos los atributos sociales y ambientales que tiene este cultivo en las diferentes regiones del país. Claro, y ustedes están colaborando con un proceso que implica mucho esfuerzo, muchos recursos, como son la sustitución de cultivos ilícitos. Es decir, llegan a las zonas donde el panorama en materia de orden público no es nada fácil. Sí, señor. Ya la historia nos cuenta que hemos aportado a la sustitución de más de 25.000 hectáreas de cultivos ilícitos. Hemos aportado en territorios como Caquetá, Putumayo, Guaviare y Piedemonte del Meta a la conservación de más de 5.000 hectáreas de bosque natural. Porque obviamente para sembrar caucho en Colombia no se ha tumbado una hectárea de bosque, hemos recuperado potreros y solamente zonas de ese tipo de cultivos que ya te había contado. Y efectivamente pues eso es un aporte importante para el desarrollo de estas regiones tan golpeadas por el conflicto armado, tan golpeadas por los grupos al margen de la ley, y eso definitivamente nos está demostrando que a pesar de todo esto, la resiliencia de estas comunidades, el apoyo que han recibido por parte de su gremio, de nuestro centro de investigación que es CENICaucho, de la Confederación Cauchera Colombiana, pues hemos encontrado los canales de comercialización efectivos para que hoy por hoy
todo el caucho que se produce en el país lo necesitamos kilo a kilo, litro a litro, porque pues tenemos ya unos aspectos de comercialización bien interesantes tanto a nivel nacional como internacional. Doctor Fernando, una vez se siembra la plantación, a los 4 o 5 años comienza llamémosle así, la producción. Eso varía de territorio a territorio, Luis Enrique. Puede ser, la etapa en productiva puede pasar de 6 hasta 8 años, pero una vez comienza la etapa en productiva tiene que ver con el tipo de suelo, tiene que ver con el manejo que se le haga a la plantación. Una vez arranca la etapa productiva, que es a los 6, 8 años, son 45 años produciendo todos los días. ¿45 años? Sí, señor. O sea, ahí el problema es uno tener los recursos para sostenerse los primeros 8 años. Pero aún así pues, tienes alternativas para esos recursos, porque el caucho se puede sembrar con otros cultivos alternos como sistemas agroforestales. Entonces puedes sembrar cacao, maíz para seguridad alimentaria, forrajes para ganadería. Hay más de 23 sistemas productivos que se pueden asociar con caucho natural y eso te da alguna alternativa de flujo de caja mientras que el caucho inicia su etapa productiva. Ahora, hay, pues en los países de la Unión Europea y muchas naciones ya están pues solicitando certificaciones de preservación del medio ambiente para poder llegar a estos mercados. Eso ustedes ya lo tienen y lo están trabajando perfectamente para poder ingresar a estos mercados. Sí, Luis Enrique, nosotros en el 2019 hicimos un ejercicio muy interesante con un programa de ProColombia que se llamó Empresas de Excelencia Exportadora. Es un programa con objetivo para empresas, pero lo hicimos como gremio. Y lo que hicimos fue generar nuestro modelo de negocio de caucho natural en Colombia. Este modelo nos determinaba que de alguna manera nuestro caucho natural, pues obviamente nosotros somos muy pequeñitos en el ámbito internacional del caucho, pero... Tenemos ahí una falla en la comunicación con el doctor Fernando García Rubio, director ejecutivo de la Confederación Cauchera de Colombia. Ya hemos restablecido este contacto. Bueno, doctor Fernando, estábamos hablando de la certificación que se requieren para poder ingresar a mercados como el de Europa. ¿Cómo están trabajando ustedes esto? Sí, señor. Uno de los objetivos que tenemos como el caucho natural colombiano es diferenciarnos para los mercados nacionales e internacionales. Y una alternativa importante para esto ha sido las certificaciones bajo un estándar que hemos seleccionado, que es el estándar FSC, que es las siglas Forest Stewardship Council, es el Consejo Forestal Mundial. Es una certificación que lo que evidencia es una trazabilidad completa del artículo que utilizó materias primas provenientes de plantaciones forestales o de bosque, en este caso caucho, y le permite al usuario final o al comprador final que ese producto no ha ocasionado ningún impacto ni en el medio ambiente ni en las comunidades rurales y que le genera una rentabilidad económica a quien está desarrollando la actividad. Ya tenemos 84 pequeños productores del departamento de Caquetá recientemente certificados bajo este estándar con su planta. Ellos son dueños de una planta transformadora de caucho sólido, también certificada en cadena de custodia, y esto va en la vía de una línea productiva que es la línea de zapatos calzado, donde esperamos que en este año la empresa Cueros Vélez, que se ha asociado a nuestro gremio, pueda tener un calzado certificado FSC de caucho natural. Y como te decía, somos los primeros grupos de caucheros amazónicos certificados en Latinoamérica, con una comunidad indígena, que es la primera comunidad indígena de Latinoamérica certificada bajo este estándar. Tenemos también una empresa de globos colombiana certificada bajo el estándar FSC, también que compra látex en el Bajo Cauca Antioqueño y sur de Córdoba. Esta empresa, pues obviamente sin ánimo de publicidad, pero es el tema de nuestra línea de trabajo, que es los globos en Perté, son 100% caucho natural, y obviamente pues hacen parte, es la vinculación de estas empresas a la economía y a la diferenciación en los mercados internacionales, sobre todo la reglamentación europea como es la de UDR. Y finalmente, doctor Fernando, para los oyentes que de pronto lo están escuchando a esta hora de la mañana, tienen pues la posibilidad o quieren incursionar en este negocio, ¿cómo pueden obtener información y cómo se pueden asesorar para si es viable o no la plantación en las zonas donde están?
Bueno, cualquier persona interesada en nuestro cultivo, en nuestro sistema productivo, en nuestra cadena, puede comunicarse a la Confederación Cauchera Colombiana, visitar nuestras páginas, visitarnos en la oficina y en Bogotá, y seguramente va a recibir toda la información, para que desde un inicio, como es un cultivo de tardío rendimiento, pues no cometa errores que más adelante puedan ser importantes en el desarrollo del cultivo. Puede contarnos pues a través de nuestros medios de Facebook, Instagram, LinkedIn y a través de nuestra página www.confecaucho.com. Pues doctor Fernando, de verdad que ha sido un placer que hubiera estado esta mañana aquí en el campo de Caracol Radio hablando de otra actividad agrícola aquí en el país. Muy gentil y un feliz día. Enrique, muchas gracias. Y por la invitación, y aquí estaremos muy pendientes de todo lo que desarrolle el cultivo para poderlo contar bajo este valioso medio. Luis Enrique Hurtado en Al Campo de Caracol Radio. Con el acopio de más de 3.300 litros de leche cruda por parte de la industria procesadora y también la recuperación ya al final del año del consumo de productos lácteos por parte de las familias colombianas, alrededor del 0,9%, las proyecciones para este 2025 son buenas. Saludamos a esta hora a la presidenta de Aso Leche, la doctora Ana María Gómez Montes. Doctora Ana María, bienvenida al campo de Caracol Radio. ¿Cómo amanece usted? Un saludo especial para usted, sus compañeros y por supuesto toda la audiencia. Bueno, doctora Ana María, ¿el 2024 cerró bien para el sector? Pues mire, el 2024, particularmente en cuanto a acopio, digamos que el acopio subió algo, fueron más de 3.300 millones de litros acopiados en todo el 2024. Y digamos, esa es una noticia que habla de la capacidad del sector de producir la leche que necesitamos, ¿cierto? Pero también es cierto que el tema de consumo, usted y yo lo habíamos hablado ya varias veces, que venía como tan deprimido, perdón, desde el 2022. Es cierto que en el 2024 no siguió cayendo, sin embargo, la recuperación es todavía muy discreta, subió solo un 0,9%, o sea, cerca de un 1%. Eso, como le digo, nos habla de un esfuerzo importante que tenemos que seguir haciendo como cadena, como consumidores, para incentivar el consumo, pero también nos habla de que es posible hacerlo, porque no siguió cayendo y se recuperó en 1%. ¿Por qué los colombianos ahora no quieren consumir ni leche ni productos lácteos? ¿Serán los precios o a qué le atribuyen ustedes definitivamente? Pues mire, nosotros creemos que eso es una mezcla, digamos, de varios factores. El primero, definitivamente hay un tema, digamos, económico. ¿En qué sentido? Pues ninguno de nosotros, de los colombianos, ningún sector ha sido ajeno a estos fenómenos inflacionarios, ¿cierto? Que marcaron mucho el año pasado, ¿sí? Pero además hemos percibido que hay una creciente tendencia a, estigmatizar los productos lácteos, la leche. Fíjese que ve uno cada rato más publicaciones, sobre todo en redes sociales, que recomiendan que no consuma leche y sus derivados, que por la lactosa, que por alergia, que porque la grasa. Y la verdad de eso es que, si bien es cierto que hay un grupo de personas que pueden ser alérgicas o intolerantes a ciertos componentes de la leche, eso no es verdad para la gran mayoría de la población, ni de Colombia ni del mundo. Nosotros creemos que se trata más de una tendencia, de unas modas nutricionales, y ahí la recomendación es pues uno muy juicioso en qué escucha, cómo seleccionar la información, verificarla con un médico, porque la verdad es que la leche es un superalimento muy importante para todos. Usted lo ha dicho, presidenta, es que ya hoy la moda es no consumir leche porque se habla de que es mala para la salud, no es buena para los deportistas, e incluso en los supermercados hay bebidas muy similares a la leche que son bebidas vegetales. ¿Esto qué tanto daño le está haciendo a la industria y también a los campesinos, a los productores que tienen una o dos vaquitas y viven de la venta de su leche? Pues mire, no solamente eso, y ahí le cuento una cosa a usted, a los oyentes, Luis Enrique, eso no ni siquiera son leches, son bebidas vegetales, porque leche en realidad es aquella que produce un animal, un mamífero, para alimentar a su cría. Entonces, estas alternativas que hay de esas bebidas vegetales, lo que usted dice hasta de alpiste, de almendra, de soya, pues tendrán su nicho, como dicen sus consumidores. Lo que es muy importante ahí es entender que una bebida vegetal de esas jamás, y óigame muy bien, jamás va a reemplazar el perfil nutricional que tiene un vaso de leche o un derivado de los lácteos. Entonces yo creo que eso es muy importante, que la gente sepa cómo es este tema. Pero ya que usted mencionó deportistas,
¿Mm? Mire que hay unos estudios que se han hecho a nivel no solo Colombia, sino país. Este puntualmente viene de Estados Unidos, donde compararon la capacidad de rehidratación y de reponer de varios líquidos, ¿sí? En deportistas, en una persona, digamos, un deportista hace su deporte, entonces hicieron un estudio de laboratorio y pusieron agua, leche, estas bebidas, digamos, hidratantes que se ven en el mercado, jugos y hasta gaseosas. Déjeme contarle que la leche después del agua de rehidratación es la que mejor capacidad tiene, incluso por encima de las bebidas estas deportivas especializadas. Pero en cuanto a nutrición y recuperación muscular, la primera era la leche. Entonces realmente ahí lo que hay es un gran espacio para seguir contándole al consumidor cuáles son los beneficios de la leche, porque es que de pronto uno se le olvidan y uno tiende más a oír las noticias malas y no las buenas. Entonces ese es un compromiso que tiene no solamente la industria, sino toda la cadena láctea. Recordarnos a nosotros los colombianos por qué es importante tomar leche, además de que es rica, es sabrosa, y si usted por alguna razón no le gusta la leche, digamos, líquida, pues tiene todas estas alternativas, ¿no? Los derivados, un yogur, un quesito, una cuajada, el arequipe, tanta cosa que en la forma que uno la puede consumir. ¿Hace falta en campañas para evitar que los productos lácteos y la leche pierdan espacio en el mercado colombiano? Pues vea, Luis Enrique, yo le quiero contar una buena noticia. Asoleche, nosotros como gremio que agrupa las empresas procesadoras de la leche el año pasado, a final del año pasado, preocupados, como le digo, porque a nosotros nos gusta hablar es de los temas transversalmente. Usted difícilmente nos va a oír hablar a nosotros solamente de lo que nos interesa a nosotros como industria, nos interesa toda la cadena láctea, especialmente el consumidor que está al final de la cadena. Entonces, en estas conversaciones con el Ministerio de Agricultura, ¿sí?, que también están muy preocupados por digamos, este fenómeno de baja en el consumo, hicimos un acuerdo donde cofinanciamos entre el Ministerio de Agricultura y la industria procesadora de la leche un estudio profundo sobre los hábitos y motivadores de consumo de leche y sus derivados en Colombia. ¿Para qué? Para entender, y esto es un estudio que se ha tomado varias veces, lo comenzamos en noviembre, se va a terminar ahora en marzo, eso le cuento, donde nos va a permitir entender por qué exactamente es que los colombianos hemos dejado de consumir leche y sus derivados. Nos va a decir si es solamente por, digamos, estas modas, nos va a decir si hay un tema, digamos, de capacidad adquisitiva, nos va a decir si es un tema de costumbres familiares. Entonces, con base en eso, se va a formular una estrategia para incentivar el consumo. Entonces creemos que ese es un primer paso muy importante, entender a profundidad qué es lo que está pasando en la mente del consumidor. Doctora Ana María, ese tema del lactosuero, ¿qué tanto daño le ha hecho a todo este proceso de venta de leche en Colombia? ¿Eso sí los ha afectado? Pues mire, ahí lo que nosotros pensamos de ese tema, usted recuerda, y lo primero que hay que rechazar es adicionar leche con lactosuero y a venderla como leche. Esa es la conducta, hay que atacar y rechazar la conducta de adulterar, no en sí el producto que es el lactosuero, que lo hemos dicho en muchas ocasiones, pues es un producto, un derivado del procesamiento de la leche para hacer quesos que tiene muchos usos. Pero aquí, digamos, lo que es grave es que al consumidor se le venda como leche algo que ha estado diluido, que está rendido, ¿sí? Eso es una bebida láctea, pero no es leche. Entonces, nosotros creemos que sí, eso al final del día puede generar desconfianza en el consumidor. Entonces, lo que nosotros estamos llamando es al consumidor a decirle, mire, la recomendación es que consuma sus marcas de confianza, como en todo alimento, que uno se fije en la etiqueta y se fije qué contiene, pues porque la verdad es que por un tema de estos, no es una tristeza así que perdamos la posibilidad de consumir y de incluir en nuestra dieta un alimento tan importante como es la leche y los derivados. Entonces el llamado es a recuperar la confianza en que, con estas recomendaciones, uno puede tomarse su leche y sus derivados con toda su confianza de qué es lo que está comprando y qué es lo que está consumiendo. Bueno, doctora, y ya con este panorama, ¿qué se espera para el 2025, teniendo en cuenta que ya nos estamos jugando casi el primer bimestre del año? Sí, claro. Mire, nosotros para 2025 creemos que, para que hablemos primero de las oportunidades, como yo le decía a Luis Enrique, fíjese que el 2024 nos mostró que sí es posible recuperar el consumo, aunque haya sido solo un 1%. Entonces decimos, aquí hay una ruta, aquí hay una vía para recuperar el consumo. Usted sabe bien
que al recuperar el consumo, y como ese es el último eslabón de la cadena productiva láctea del consumidor, eso jala hacia atrás y dinamiza toda la cadena en la que nosotros creemos profundamente, porque es decir, aumenta las ventas de los almacenes, digamos se llame tiendas, se llame el formato que usted quiera, eso lo dinamiza. De ahí para atrás a la industria, porque nos permite ofrecer y producir mayores cantidades y mayor variedad de productos lácteos, y por supuesto al ganadero, porque entonces se le va a comprar más volumen. Entonces, primera oportunidad que tenemos grande, el tema de incentivar consumo, ¿cierto? Colombia es un país al que le sigue gustando la leche. A pesar de todo eso del consumo, uno lo ve y está muy dentro de las tradiciones, ahí tenemos una oportunidad. Oportunidad también es que realmente la calidad del producto lácteo colombiano es muy buena y sobre todo es muy variada, y hay un portafolio amplio de oferta para satisfacer no solamente gustos y necesidades de la gente, funcionales. Cuando uno habla de funcionales es leches adicionadas con vitaminas, en fin, con más proteína, con lo que usted quiera, sino también hay un portafolio de leches, ¿sí? De distintos precios, en distintas presentaciones, en distintos volúmenes. Entonces eso es importante. Ahora, como retos, y nosotros de las leches lo hemos venido diciendo desde el año pasado, el 2025 nos abre una vez más la oportunidad de que como cadena, junto con el gobierno, abordemos los temas estructurales de esta cadena. Mire, aquí se habla mucho, venga, le desarrollo esa idea un poquitico, sí. ya termino. Hablamos mucho, ¿cierto?, de que es que las enlechadas o que el verano o qué tal, y entonces dices que la lechada es mala, el verano es malo. ¿Qué tal si la conversación es más bien, mire, estas son las características de la producción de la leche en Colombia, es estacional y obedece al clima? Entonces, de pronto en lo que tenemos que trabajar, de pronto no estamos seguros, ¿sí?, es en programas, en estrategias que respondan a esas características de la producción de la leche, y así no vamos a perder otro año más simplemente abordando la crisis, que la lechada, que el programa, que faltó, que la leche está cara, que está barata. ¿Por qué no nos concentramos en diseñar estrategias que aborden las características propias de la producción de leche en Colombia, ¿sí? Y así vamos a tener un mercado y una cadena muchísimo más robustecida, mucho más dinámica, que va a ser mucho más productiva, y como le digo, al final del día que va a poder dar mejor oferta al consumidor colombiano. Vamos a un corte de comerciales y ya regresamos con la doctora Ana María Gómez Montes, presidenta de Asoleche, para hablar de precios, también de la ilegalidad del mercado y otros factores que generan algunas dudas frente a la producción de leche en el país. Continuamos con Al Campo en Caracol Radio. Regresamos en este diálogo con la doctora Ana María Gómez Montes, presidenta de Asoleche. ¿Qué está pasando en este mercado en el arranque de este 2025? El balance del año anterior. Bueno, doctora Ana María, precios. ¿Cómo se proyectan? ¿Qué va a pasar para los pequeños y medianos productores? ¿Cómo pinta este mercado? Pues mire, Luis Enrique, recuerde usted y la audiencia que el precio de la leche en Colombia es regulado. Todos los años el Ministerio de Agricultura, y es más, estamos a muy pocos días de que eso ocurra, porque el nuevo precio entra a regir a partir del 1 de marzo, con una fórmula matemática. Eso está puesto en la reglamentación, en la ley, donde hay una cantidad, una serie de factores, le voy a decir, como precios, desde precios internacionales, valor del dólar, tiene en cuenta también precios de los insumos al ganadero, establece lo que se llama el índice compuesto del sector lácteo, el aumento o el ajuste del índice compuesto del sector lácteo, lo que va a dar el precio, ¿sí?, como lo llaman, de resolución, o el precio oficial al cual hay que pagarle el litro de leche al productor. Entonces nosotros, como ha sido pues la mayoría de los años, esperamos que pues eso, como es una fórmula, le digo, que obedece a todos los factores, ¿sí? Pues salga una fórmula y un precio, por supuesto, que satisfaga y que cubra los costos de producción de los ganaderos, pero que asimismo sea, digamos, competitivo para la industria, para los comercializadores y al final del día para el consumidor. La tranquilidad que hay es que eso está hecho por norma y por ley, ¿sí? Esto no es un capricho del comprador como a veces se piensa, no es verdad, en el sector formal, ¿no? Tengo que decirlo, en el sector formal. Porque la informalidad es muy complicada y no sé qué tanto esa informalidad se esté dando en el mercado aquí en Colombia. Mire, eso de verdad es otra de las grandes oportunidades, siquiera usted lo menciona porque se me pasó mencionárselo. Estamos hablando de que en Colombia más del 45%, casi el 50% de la leche que se produce en Colombia se produce y se comercializa y se transforma de manera informal. ¿Esto qué quiere decir?
que digamos, esos ganaderos o esos pequeños campesinos, pequeños productores que venden su leche al sector informal, pues no le respetan el precio mínimo, y ahí es cuando vienen fenómenos como el que usted dice, que no, que el precio que les pagan por la leche no les cubre los precios de producción, ¿cierto? Segundo, que son procesados, uno no lo sabe, de pronto por industrias o por cosas que no respetan toda la calidad, todos los mecanismos y toda la normatividad que tiene que tener. Es muy posible que ahí se vean con más frecuencia fenómenos como las leches adulteradas con lactosuero, ¿sí? Esos son sectores que no generan empleo formal, ¿sí? Porque son informales, no, digamos, no tienen que pagar unas prestaciones, en fin. Entonces, esa es otra de las grandes oportunidades, analizar muy bien esos factores de esa informalidad y tratar de traer a más agentes, a más actores al sector formal. Claro, doctora Ana María, pero es que usted cuando va al campo, por ejemplo, uno ve unos carrotanques que uno sabe que es informal, pero es que es la única manera de que el campesino pueda vender su leche, su producto, y si no se le pierde. O sea, yo no sé si es muy difícil tratar de reducir esa informalidad, porque si es del 50%, la situación no es nada halagadora, ¿no? Es muy, muy desafiante, Luis Enrique. Venga, le digo una cosa, esos factores que, digamos, producen tanta informalidad pasan incluso por temas como la infraestructura vial colombiana, ¿sí? Muchas veces, y lo que usted dice, esos carrotanques son muchas veces en carretas, ¿sí? Las carreteras, los caminos, las vías terciarias están en tan mal estado que es difícil, o si no imposible, digamos, para industrias formales hacer rutas de recorrido para recoger esas leches. No hay tampoco unos buenos sistemas de enfriamiento, ¿no? Entonces ahí estamos en presencia de lo que llaman las leches calientes, que pues usted sabe que la leche es un producto, altamente perecedero, que si usted no lo trata inmediatamente es ordeñado con una cadena de frío para conservar propiedades y que no se degrade, pues es una complejidad. Entonces el tema es el siguiente, el tema es que eso pasa por unas, digamos, decisiones y unas soluciones de nivel país muy grandes y muy importantes, que yo le diría que un poco escapan a la cadena misma, ¿no? Esto que le digo de las carreteras. Sin embargo, sí hay temas que se pueden hacer para comenzar a disminuir esa informalidad, como este tema, por ejemplo, de hacer asociaciones, con ayuda, por supuesto, de apoyos gubernamentales. También la industria les apoya con mucho conocimiento y tecnología para que se puedan montar, por ejemplo, estos tanques de enfriamiento comunitarios, en fin, unas medidas que, si bien no van a solucionar el 100% del problema, sí invitan a que más personas, más productores se puedan pasar a la formalidad. Y finalmente, doctora, la situación de orden público también genera mucha zozobra en el sector, ¿no? Muchísimo. Venga, le cuento, justamente ayer estaba yo reunida con industria del sur del país, ¿no? Y me comentaban, que están afiliados a Soleche, por supuesto, y me comentaban, mire, vamos como en el paro número, es decir, del año que apenas llevamos, es como me decía, es como el 7º, 10º paro del año, nos volvieron a bloquear la vía. Eso hace, por supuesto, que entonces uno va a mandar los camiones, digamos, de rutas para recolección de leche y no se puede, entonces la leche se daña. Deje usted, por ejemplo, la situación tan terrible que se está viviendo en el Catatumbo, ¿no? Es decir, ahí ni leche ni cualquier, digamos, productos de necesidad básica de las familias pues pueden llegar a repartirse, a distribuirse, a pesar, digamos, de que frente a esto yo tengo que decirlo también con mucho orgullo, la industria ha hecho un esfuerzo muy importante y unas donaciones muy importantes para aliviar, digamos, esta situación humanitaria tan compleja que hay allí. Pero más allá de eso, usted tiene toda la razón, la situación de orden público hace también y agrava esos problemas de informalidad, particularmente en el tema logístico, porque es que no deja ni que usted vaya a recoger la leche para sacarla y procesarla, ni deja distribuir productos ya terminado, ya procesado. Entonces, sí, definitivamente eso es un tema que también afecta mucho el sector. Claro, y las empresas, pues con esas accionar de la guerrilla, pues obviamente no van a estar allá y el campesino pierde y todos perdemos, ¿no? De acuerdo, todos perdemos, Entonces, como le digo, esas son oportunidades y temas en los que hay que trabajar. Lo que le insisto en un mensaje, lo mismo que a la audiencia, es trabajar unidos como cadena láctea. Esto no es responsabilidad solamente del gobierno o solamente de la industria o solamente de los ganaderos, sino de tener estas conversaciones que generen y que respondan a las características que tiene hoy en día la cadena láctea colombiana y trabajar en las cosas que sí podemos hacer ya,
¿sí? Y que podemos hacer en el corto plazo. Por supuesto está el reto de cosas, como le decía yo, estructurales, infraestructura vial colombiana, el tema de seguridad nacional, como le decía usted, de orden público, pues que toca ir trabajándose, pero que definitivamente son más lentas. Entonces, pues trabajemos en lo que podemos ahorita, que eso igual genera mucho impacto positivo. Pues doctora Ana María, y bueno, en medio de todas estas dificultades, pues el panorama para este 2025 pinta muy bien, ¿no? Sí, yo creo que el panorama, y eso fíjese que Sí. si usted oye a mis colegas de otros gremios, particularmente de los gremios ganaderos, todos coincidimos en que hay una nueva oportunidad de elevar el consumo, hay una nueva oportunidad en el tema de formalización, hay una oportunidad nueva en desarrollar programas conjuntos para mejorar la competitividad. Con el ministerio, déjeme contarle, también se está trabajando, y lo digo, todos los eslabones de la cadena, ganaderos, industria, comercializadores, en oportunidades para hacer del producto lácteo colombiano una buena oferta para el mercado internacional. En fin, claro que sí, uno ve muy buenas perspectivas para este año y hay que comenzar a trabajarlas y no dejar que el tiempo se pase, ¿no? Claro, y mire, doctora Ana María, que en medio de todas estas dificultades, la agricultura colombiana en el 2024 fue motor de impulso, de crecimiento de la economía con un 8.1, o sea, eso demuestra que sí se puede. Sí se puede, claro que sí se puede. Y por supuesto que el sector lácteo no es ajeno a eso, ¿sí me entiende? Acuérdese que nosotros tenemos, Luis Enrique, producción de leche en los 32 departamentos de este país, claro, unos más especializados que otros, en fin, pero eso quiere decir que sí se puede y que de una u otra manera es un negocio que es rentable, que da para garantizar, digamos, la manutención de los pequeños productores. También no olvidemos que este es un sector que tiene grandes ganaderos también, que tienen unas empresas muy robustas y muy sólidas que generan empleo, lo mismo que de la industria. Entonces, claro que sí, claro que hay una oportunidad y la agricultura debe seguir, digamos, sacando la cara y llevando de alguna manera la batuta al desarrollo económico del país. ¿Algún mensaje finalmente para los agricultores, para los productores de leche en el país? Por supuesto, uno muy importante y es de nuevo es esa invitación a que trabajemos conjuntamente como cadena. El mensaje es uno solo. Aquí son muchos más los intereses que tenemos en común como cadena, ¿cierto? Los objetivos que podemos lograr, las oportunidades que hay, que las diferencias que podamos tener. Entonces, un poco alejarnos de la discusión de siempre, que yo le digo ya se vuelve repetitiva, ¿no? Que si esto, que si el precio, que es que la industria se está lucrando, es decir, esas cosas que no aportan, porque además eso no es verdad, es decir, todo lo que nos afecta transversalmente como cadena y poderle mostrar al consumidor dónde está el valor que aporta cada eslabón. Eso yo les digo, así como el ganadero, como el sector primario aporta el valor más importante que es producir esa leche cruda, ¿cierto? La industria también hace un gran aporte al transformarla en productos lácteos, al empacarla, al preservar esas características nutricionales. Lo hacen también los comercializadores, que al final del día son los que nos ponen el producto al alcance de la mano de las familias para consumirlo. Entonces, de nuevo, el mensaje es de unidad, de trabajar juntos como cadena, pues para lograr y dinamizar esta cadena y seguir robusteciéndola. Doctora Ana María Gómez Montes, presidenta de Asoleche, muchísimas gracias por haber madrugado esta mañana aquí en el campo de Caracol Radio para presentarnos este balance, esta radiografía de uno de los sectores de gran importancia para el agro y también para la economía colombiana. Doctora, muchísimas gracias, un feliz día. A usted, Luis Enrique, que tenga un muy buen día, un saludo muy especial a toda la audiencia. Nos despedimos, nos volveremos a escuchar para continuar hablando, dialogando de los hechos, las noticias más importantes que se presenten en el sector agroindustrial. Todos nuestros programas los pueden escuchar en Spotify, en el buscador Al Campo, y ahí van a encontrar toda la información. Un saludo especial para María Camila Tobar por su colaboración con el programa y, por supuesto, vamos a hacer deporte porque el deporte es salud.